Muy bien, familia, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Vamos a seguir con nuestra serie de videos exactamente en este tema, hablando del evangelismo. Recordando que el video pasado comentamos un poco acerca de lo que es una visión limitada y de que como líderes de iglesia, qué es lo que nosotros teníamos que hacer con esa visión limitada. Utilizamos un ejemplo bíblico, el cual fue la historia de Jonás, donde hablamos de la visión limitada que tenía Jonás. Sin embargo, Dios le enseñó que él quería salvar a todas esas personas. En nuestra congregación, tal vez nosotros podamos tener una visión limitada. Tal vez la iglesia puede tener una visión limitada, pero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que tú y yo servimos, es un Dios que tiene una visión amplia, una visión significativa, y esa visión está enfocada en salvar y en salvar. Así que quiero utilizar la misma historia de Jonás y quiero leer un versículo del capítulo 1. Te voy a leer lo que dice el versículo 11 y 12. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que es por mi causa que os ha sobrevenido esta gran tempestad. Es interesante notar cómo los marineros que se encontraban en ese momento en el barco junto a Jonás, sabiendo la situación apremiante que estaba ocurriendo en ese momento, ya que Dios le había dicho a Jonás: Jonás, ve a predicar a Nínive, pero Jonás hizo lo contrario, compró su pasaje y se fue derechito a Tarsis, al lado contrario, y justamente empieza lo que es una tempestad, una tormenta. El mar, como dice la Biblia, se embravecía, y pues la creencia de los marineros era que los dioses del mar o el dios del mar estaba molesto y era necesario que se le echara algo al mar, un sacrificio al mar, para que justamente se calmara. Así que ellos sabían que tenían que echar a Jonás, y Jonás por eso utiliza este falso concepto que ellos tenían, ya que Jonás hace una referencia que está ocurriendo eso no porque el dios del mar esté molesto, sino más bien, o los dioses del mar, sino porque él estaba desobedeciendo, ya que era un profeta del Dios del cielo, el creador de todo. Y muchas personas hoy tienen falsos conceptos, aún en iglesia, aunque se hayan bautizado, aunque tengan tiempo en iglesia, tienen falsos conceptos de lo que es el evangelismo, de lo que es el discipulado, de lo que es la misión, Básicamente todo se desenvuelve en la iglesia donde se criaron, en la cultura, se desenvuelve también en cómo han vivido, y de esa manera, familia, vemos cómo esos falsos conceptos han crecido en la iglesia, Mira que, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión, estaba yo en cierta iglesia y una hermana me dio un buen consejo. Yo me eché a reír, pero claro, no le dije nada a la hermana, sino que lo guardé. Ella me dijo: hermano, cuando usted quiera limpiar una casa o limpiar algún negocio, tiene que hacerlo es con cierto jabón, con jabón azul, porque eso limpia absolutamente todo. Y yo me quedé escuchando a la hermana y yo le dije: ok, hermana, bueno, eso es interesante. Yo no uso ningún jabón especial o mágico para limpiar justamente todo el negocio. Y para aclarar, la hermana se refería no a una limpieza física, sino como una limpieza de malas vibras, malas cosas. Y yo me quedé un poco pensando en eso. Y así en la iglesia hay varios hermanos que tienen esos falsos conceptos, porque son cosas que han escuchado, que incluso han visto o que han oído y que han venido desarrollándose con ellos en su vida. En la iglesia los falsos conceptos abundan, bueno, más que abundan, sobreabundan, porque no hay una verdadera enfoque, no hay un enfoque determinado, tenemos una visión limitada. Así que el video pasado yo te comenté que lo primero que tú tenías que hacer era conocer
la visión limitada, ¿sí? Ver tus límites, tus limitantes, qué tenías, qué podías hacer, qué no, y por supuesto poner en práctica lo aprendido, ver de qué manera puedes cumplir la misión que el Señor te dejó, te encomendó. No solamente cumplir un programa, no solamente cumplir algo que te están mandando a hacer, sino que ser intencional. El propósito de dicho programa, el propósito de dicha actividad sea algo especial. Y recuerdo que un pastor una vez nos comentó en clase, nos dijo lo siguiente: si la estrategia que tú estás aplicando, ya llámese actividad, llámese programa, si la estrategia que tú estás aplicando no tiene como finalidad llevar a la persona a un encuentro con Dios, estás perdiendo el tiempo. Así que examina eso en tu iglesia. Si las actividades que se están teniendo en tu iglesia, los programas que se están realizando, ya sea juveniles, ya sea de mayordomía, ya sea de Dorcas, ya sea en la sociedad de jóvenes, no es el propósito llevar a la persona que tenga un encuentro con Dios, entonces están perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y bueno, no queremos perder el tiempo, sino ocuparnos en el tiempo que Dios nos ha dejado para poder predicar el Evangelio, ya que recordemos que el tiempo es corto, que Jesucristo viene y que tenemos que predicar el Evangelio del reino en todo el mundo. Así que es importante entender estos falsos conceptos que se nos pueden presentar a nosotros, pero que con la ayuda de Dios nosotros podemos hoy quitarnos esos falsos conceptos de la mente. Así que el falso concepto principal que nosotros pudiésemos hablar es, por supuesto, acerca de Dios y lo que Él espera de nosotros. De Dios y lo que Él espera de nosotros. Vamos a seguir con la historia de Jonás. Recuerda que Jonás tenía un falso concepto de Dios. Aunque conocía el carácter de Dios y no quería ir a predicar a Nínive porque sabía que Dios quería salvarlos, él tenía un falso concepto sobre la salvación, porque él pensaba que la salvación era solamente para su nación, para los buenos, en otras palabras, para el pueblo de Israel. Ese era el falso concepto de Jonás. Muchos de nosotros hemos pasado tal vez por ese falso concepto. Aquella persona, tanto que se le ha predicado, ese es un sinvergüenza. Aquella es una sinvergüenza, ese no va a aceptar, ella no va a aceptar, va a seguir en su mal camino. Y tenemos esos malos conceptos grabados en nuestra mente, justamente siguiendo ese patrón de Jonás. Pero es importante entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Y el apóstol Pablo nos enseña justamente en Corintios que Dios nos ha dado un ministerio. Ese ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Y es nuestro deber predicar al mundo sobre esa reconciliación que Jesucristo ha hecho, que hizo en la cruz del Calvario y que hoy Jesucristo llama a toda persona, hombre, mujer, niño, a que se reconcilie con Él, a que lo acepte como su Salvador personal. Así que es importante entender qué es lo que Dios espera de nosotros y no utilizar eso justamente para decir que yo le voy a dar a Dios lo que yo le puedo dar a Dios y no lo que Dios está esperando que yo le dé. Es importante comprender esto, ¿sí? Podemos hablar también de otro falso concepto que se tiene en la iglesia. Es básicamente cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Es terrible esto. Pero no hay una mejor manera de una transformación de carácter, de crecer espiritualmente, que no sea servir a Dios. Servir a Dios en la obra de la predicación del Evangelio, en ser colaboradores con Dios y con Cristo en la ganancia de las almas, en el discipulado. Y a veces hay hermanos que se centran en ellos mismos. ¿Qué es centrarse en uno mismo? No se trata de este asunto de amor propio. Amor propio es una cosa y lo que vamos a hablar de centrarnos en nosotros mismos es otra cosa. Centrarnos en nosotros mismos se refiere básicamente a aquella persona que siempre quiere, entre comillas, estar bien espiritualmente. Lee mucho la palabra de Dios,
ora, conoce mucho de la Biblia, pero a la hora de hacer la obra que el Señor nos encomendó, no hace nada. Se centra en él o en ella, a veces en su propia familia, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, y descuida lo que es la parte de la obra de Dios. Básicamente se descuida y descuida lo que es el trabajo, lo que es el ministerio que Dios le ha dado a toda su iglesia. También está el otro extremo. No es que nos enfoquemos tanto en nosotros mismos, en nuestra familia o en nuestras situaciones, sino que nos enfoquemos tanto en las actividades de la iglesia, pensamos que estamos sirviendo a Dios de esa manera, pero descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos lo que es nuestra familia, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos, bueno, imagínense, tantas cosas. De esa manera están esos dos contrastes, esos polos opuestos que van de la mano, porque el cristiano tiene que ser temperante, el cristiano tiene que enfocarse no en él mismo, no en ella misma, no enfocarse simplemente en actividad o en su familia, sino que tiene que enfocarse en Cristo Jesús y en lo que Cristo quiere que tú hagas, en lo que Cristo quiere que tú realices. Y recuerdo una historia de un pastor que una vez predicando le dijo a los hermanos que tenían que compartir el mensaje de salvación a las personas. Había una hermanita que ella trabajaba de costurera, trabajaba en su casa, se sentaba desde las 7 de la mañana, almorzaba, todo eso, y terminaba a las 8 de la noche. No se levantaba prácticamente de la silla, no salía, las cosas se la traían a la casa. Y ella fue donde el pastor y le dijo: pastor, tengo un problema. ¿Cómo hago yo para compartir el evangelio si no puedo salir de la casa? Mire, mi trabajo me lo impide. Y las palabras del pastor fueron las siguientes: hermanita, voy a estar orando por usted. Dios la ayude a poder compartir el evangelio. Pero antes de eso el pastor le dijo: ¿quién le lleva la comida a la casa? Y entonces la hermanita le dijo: bueno, ese es un muchacho que yo le pago para que él venga y me lleve la comida a la casa. Y el pastor le dijo: ok, y por ejemplo cuando usted quiere comprar leche, ¿quién le lleva la leche a la casa? Bueno, el señor de la tienda, el que vende la leche. Muy bien, hermanita. Entonces, si hay personas que usted puede predicarle. Así que la hermana se llevó esas palabras justamente con ellas a su casa, y cuando le llevaron la leche, el señor, ella lo invita a pasar, le ofrece justamente un juguito, ora ahí mismo y le dice a Dios: Señor, ayúdame a predicar. Va con el Señor, le da el juguito y en ese momento le dice: Jesucristo te ama, Jesucristo te ama mucho y mira, yo te quiero hablar un poco de Él. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él quiere que tú le conozcas, ¿estás dispuesto a conocerlo? Sorprendentemente, cuando el señor de la tienda, él escucha esto, él empieza a llorar enfrente de ella y le dice: señora, usted no sabe cuánto tiempo yo he estado esperando que alguien me hable de Jesucristo. Eso fue tan fascinante que el señor de la tienda se bautizó, aceptó al Señor. El muchacho que le llevaba las cosas también se bautizó, aceptó al Señor. Y otras personas también aceptaron al Señor por esa hermanita que estaba tan ocupada, tenía su trabajo, era tan arduo el trabajo que no podía salir a predicar. Y esa hermanita justamente le pidió a Dios que le ayudara. Así que ella vio su limitación, pero en realidad su limitación no fue una limitación, fue la oportunidad perfecta para compartir el evangelio. Puede ser que tú tengas la oportunidad perfecta en medio de tu limitación para compartir el evangelio. Así que por eso es importante no enfocarse en nosotros mismos, no te enfoques en ti mismo, enfócate en Cristo Jesús. También te puedo hablar de una declaración importante. El éxito depende de nosotros mismos. Nuestra misión es salvar y cooperar con Dios. ¿Te resuena esta afirmación o esta alusión? Lo que te acabo de decir es algo errado. ¿Por qué? Porque el éxito no depende de ti mismo, no depende de mí. El éxito depende de Dios.
ya Jesucristo ganó. Y cuando estamos con el ganador nos hace más que vencedores para su honra y su gloria. O sea que el éxito de la misión no depende del esfuerzo que tú realices, sino que la bendición la da Dios. Siguiendo el ejemplo que nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde Dios añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. O sea que la iglesia de Dios, cuando se reúne y hace lo que Dios manda hacer, que es predicar el evangelio, el éxito ya está asegurado, porque hay hermanos que dicen: Señor, bendícenos para ganar aquella comunidad, bendícenos para que aquellas personas se arrepientan. ¿Acaso hay que pedir la bendición para eso? Ya la bendición está, ya Jesús la echó hace mucho tiempo, ya Jesús la dio. Claro que sí, es la voluntad de Dios que se salven esas personas, que escuchen el mensaje de salvación. Es parte ahora del esfuerzo humano salir y cooperar con Dios en la obra de la reconciliación de este hermoso ministerio que Dios nos ha dejado. Eso sí es lo que nos compete a nosotros, cooperar con Dios. No que el éxito de la misión depende de nosotros, no que nuestra misión es salvar, no. La misión de nosotros es cooperar con Dios. El que salva es Dios, el que hace el arrepentimiento en la persona es Dios, el que transforma vidas es Dios. Y utilizamos el ejemplo bíblico que hemos venido estudiando, Jonás. Jonás decidió obedecer a Dios a regañadientes, fue el pescado, lo escupió ahí en Nínive. Él va, predica, Nínive se arrepiente, pero no fue porque Jonás salva a Nínive, no, fue porque Dios salvó a Nínive, porque Dios tocó sus corazones. Jonás simplemente fue el instrumento el cual Dios utilizó en su momento para poder compartir su gloria, compartir el mensaje de salvación. Así que de esa manera nosotros somos los instrumentos de Dios, el cual Él utiliza para compartir su gloria, para compartir el mensaje de salvación. Y en eso es lo que tenemos que capacitarnos como líderes. Eso es lo que nos compete a nosotros, capacitarnos de la mejor manera para poder compartir el evangelio de Dios en base a los dones que el Espíritu Santo nos ha dado y poder de esa manera trabajar como un cuerpo unido. Una iglesia con visión, una iglesia que conoce sus limitantes, pero una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Y por último, me gustaría hablarte de este falso concepto que se mantiene mucho en la iglesia. Y es que nosotros no podemos confundir nuestro rol con el rol de Dios. En otras palabras, no debemos ocupar el lugar del Espíritu Santo. Tristemente en la iglesia se ve cómo hay hermanos, cómo hay hermanas que queriendo hacer un bien, tal vez queriendo ayudar a una persona, queriendo un cambio, quieren ocupar el lugar del Espíritu Santo. Son hermanos Espíritu Santo, son hermanos que ocupan una posición que no les corresponde y siempre están juzgando, siempre están hablando, siempre están diciendo, siempre están comentando: aquella hermanita tiene la falda corta. Siempre están comentando: aquella hermanita tal cosa, aquel hermano tal cosa, aquel y aquel y aquel. Y buscan al hermano y hablan con él. Y no se trata de que tenga la falda corta. No se trata de que use esto o no use aquello. O que escuche esto o que no escuche esto. Se trata de que el crecimiento espiritual de cada una de las personas en la iglesia es diferente. Y como es diferente, yo no puedo entender cómo es posible que a veces haya hermanos que quieren aplicar la misma regla, dogma. No hablo de la palabra de Dios, hablo de una regla, una dogma, cosas de hombres, a lo que muestra la palabra de Dios. Y entonces lo que hacemos es un daño triste, un daño malvado. Somos instrumentos en vez del enemigo. En vez de ser instrumento del Espíritu Santo para la gloria de Dios, nos convertimos en instrumento del diablo para alejar a las personas. Porque entonces pensamos que es nuestra obra transformar a las personas, que la persona deje de hacer esto. No,
Esa no es nuestra obra, nuestra misión es compartir el Evangelio. Y a medida que la persona entra en la escuela de Cristo, entiende lo que tiene que cambiar en su vida, entiende lo que tiene que dejar, entiende los cambios que tiene que hacer pertinentes, pero no porque yo se lo tenga que imponer o decir. Así que es importante no confundir el rol de lo que es nuestra misión y por supuesto el rol de Dios. Deje que Dios sea Dios y usted encárguese de hacer lo que Dios le mandó a su iglesia que hiciera. Deje que Dios sea Dios. El que transforma es Dios, el que dirige es Dios, el que guía es Dios. Y utilizo el ejemplo de la ropa porque tal vez es uno de los ejemplos que más se ve de manera contundente en la iglesia. Y quiero contar para culminar lo que es un poco de mi experiencia. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, yo iba primero con mis cadenas, iba con pulseras, iba con mis anillos, e iba a la iglesia. Yo iba así, justamente cuando era un joven. Bueno, sigo siendo joven, pero era más joven, tenía 17 años en ese momento. Y yo recuerdo que ninguna hermana fue y se me acercó y me dijo, epa, tú no puedes utilizar esto. Epa, tú no puedes utilizar esto. Epa, no me dijeron absolutamente nada de eso. Ni siquiera hice la fe de Jesús cuando me bauticé. Pero era un miembro, vamos a decirlo así, todavía no era miembro de iglesia, pero yo me sentía como miembro de iglesia porque tenía como 2 meses asistiendo. Y me gustaba escuchar lo que es la lección, el repaso de la lección, y analizaba. Ahí escuché y entendí que Dios quiere salvar al hombre y que por más que tú te esfuerces por tener una vida buena o hacer muchas cosas para obtener la salvación solamente la da Cristo Jesús. Así que recuerdo eso y en una ocasión un hermano de iglesia me preguntó, hermano, ¿y cuándo usted se va a bautizar? Y yo le dije, hermano, ¿qué es bautizarse? Explíqueme eso, yo no entiendo nada de eso. Y él me dijo, bueno, el bautismo es esto y esto y esto y esto. Y recuerdo que cuando el hermano me dijo eso, me dio miedo. Dije, bestia, eso sí, no lo había pensado. Pero yo dije, ya va, ¿el bautismo es algo bueno o algo malo? Es algo bueno, es algo que Dios quiere. Y yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así que me bauticé. Y recuerdo que cuando me bauticé, justamente lo hice y todavía tenía unas pulseritas por ahí cuando me bauticé. Pero cuando llegué a la iglesia, yo entendía que ahora era un miembro de iglesia y obviamente ya no podía ir ciertamente como iba anteriormente. Yo dije, bueno, aquí los hermanos, yo siempre veía a los hermanos cómo iban vestidos, en el caso de los caballeros, por supuesto. Y yo veía que iban con camisa manga larga, con su corbata, con pantalón de vestir. Así que un día yo digo, bueno, yo tengo un pantalón de vestir, tengo una camisa de vestir, me la voy a poner y voy a ir a la iglesia. Y cuando fui así para la iglesia, recuerdo que un diácono me felicitó y me dijo, te ves elegante. Y yo bien feliz con mi pinta, bien puesta, como dicen por ahí. Y recuerdo que en una ocasión yo había dicho que lo único que yo no iba a utilizar en la iglesia es corbata. Ahora la uso para arriba y para abajo. La uso en cada momento casi. Cuando tengo la oportunidad de no usarla, no la uso. Nunca me ha gustado así mucho la corbata. Pero recuerdo que ese hermanito me dijo, te ves muy bien, lo único que te hace falta es la corbata. Y yo recuerdo que ese día me molesté. Porque claro, el hermanito no sabía que no me gustaban las corbatas. Pero yo dije, epa, primero me vas a decir que vine bien vestido a la iglesia, elegante, y después me vas a decir, pero te hace falta la corbata. Entonces a veces ese pero que nosotros le decimos a la persona, que te hace falta tal cosa, puede lastimar o puede causar en la persona una molestia. Y eso se trata de lo que es el crecimiento espiritual. No todos tienen el crecimiento espiritual. A mí nadie me dijo en la iglesia, tú tienes que venir vestido así, así y así. No, yo veía cómo tenía que ir vestido. Yo entendía eso. No todos somos iguales. A veces hay personas que tienen que entender cómo ir a la iglesia, de eso se encargará el anciano, la esposa del anciano,
escuela sabática se encargará de mostrar una vestimenta apropiada a manera de seminario en una sociedad de jóvenes, X o Y. Nosotros no estamos para ocupar el lugar de Dios. Estamos es para, primero, entender nuestra visión limitada. Segundo, quitarnos esos falsos conceptos de la mente y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Recuerda que somos como recepcionistas de una clínica. Nosotros no sabemos, o bueno, sabemos, conocemos, mejor dicho, al especialista. Cuando llega el enfermo con esa enfermedad terrible que se llama pecado, que cada día lo está matando, que incluso nos mata a nosotros, pero nosotros como ya fuimos al especialista, sabemos cuál es la salvación, la cura de esa enfermedad que se llama Cristo, le decimos a esa persona, mira, yo no soy el especialista, pero yo estoy viendo que tú tienes esa enfermedad también la tengo yo, pero yo fui con el especialista, ve al especialista que se llama Jesucristo y verás cómo tu vida será transformada para la honra y la gloria de Dios. Nuestro deber es llevar a las personas a que tengan un encuentro con Dios y también quitarnos esos falsos conceptos que muchos de nosotros tienen. Familia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguiremos con esta serie de videos que espero que sean de provecho para tu vida y también para tu iglesia, querido líder. Dios te guarde.